El 10 de enero del año 49 a.C., bajo un cielo sin luna que cubría las llanuras del norte de Italia como un manto de terciopelo negro, un hombre de 52 años se detuvo en la orilla de un río insignificante. El Rubicón no tenía más de 30 metros de ancho en ese punto. Sus aguas apenas profundas corrían perezosas hacia el Adriático, arrastrando el lodo invernal. Cualquier legionario medianamente ágil podría haberlo cruzado sin siquiera mojarse las rodillas. Pero Cayo Julio César no miraba el agua. Miraba más allá, hacia Roma, hacia el abismo que se abría entre la legalidad y la supervivencia, entre el exilio perpetuo y la guerra civil más brutal que la República conocería jamás. Lo que ocurrió esa noche no fue simplemente el cruce de una frontera geográfica. Fue el momento en que un hombre decidió que las reglas que gobernaban a todos los demás no se aplicaban a él, que su visión personal del destino de Roma pesaba más que siglos de tradición republicana. Pero ¿qué llevó a este general victorioso, este político brillante, este hombre que había conquistado la Galia entera en menos de una década, a jugarse todo en un acto de traición irreversible? La respuesta no está en el río, está en los años de conspiraciones, alianzas fracturadas y enemigos implacables que lo habían acorralado hasta ese momento. Está en las noches que César pasó no solo planeando batallas contra galos o germanos, sino seduciendo a las esposas de sus rivales políticos, comprando lealtades con oro robado de templos conquistados y construyendo una máquina de poder tan sofisticada que haría palidecer a cualquier padrino moderno, porque César no solo cruzó el Rubicón esa noche, cruzó líneas morales que incluso los romanos más cínicos consideraban sagradas. Y la historia que estás a punto de descubrir no es la versión pulida que encuentras en los libros de texto. Es la historia de un hombre que usó todos los medios imaginables para alcanzar el poder absoluto y que en el proceso redefinió qué significaba ser romano. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Para entender por qué César se encontraba en esa encrucijada existencial en enero del 49, debemos retroceder una década entera hasta el año 60 a.C. Roma, en ese momento, no era el imperio monolítico que conocemos de las películas. Era una república profundamente fracturada, donde dos facciones irreconciliables se disputaban cada magistratura, cada ley, cada gramo de influencia. Los optimates, conservadores aristocráticos que veían cualquier cambio como una amenaza a su monopolio del poder, enfrentaban a los populares, facción que usaba el apoyo de las masas urbanas y los ejércitos provinciales para desafiar el orden establecido. César había nacido en el corazón de esta última tradición. Su tía había sido esposa de Mario, el general que 2 generaciones antes había masacrado a los optimates en las calles de Roma durante las guerras civiles que casi destruyeron la República. Pero en el 60, César era apenas un político de rango medio, con deudas astronómicas y enemigos poderosos. El más peligroso de todos se llamaba Marco Porcio Catón, bisnieto del legendario Catón el Viejo. Un hombre cuya rigidez moral era tan extrema que incluso sus aliados lo consideraban insoportable. Catón había jurado dedicar su vida entera a impedir que ningún individuo acumulara suficiente poder para convertirse en un nuevo Mario o Sila. Y había identificado a César como la amenaza más clara a la República. Cada vez que César proponía una ley, Catón bloqueaba la votación con obstrucciones parlamentarias interminables. Cada vez que César buscaba una magistratura, Catón movilizaba votos en su contra. Cada vez que César necesitaba financiamiento, Catón presionaba a los prestamistas para que le negaran crédito. ¿Qué hizo César ante este acoso sistemático? Algo que ningún político romano había intentado antes con tal escala y audacia.
construyó una alianza secreta con las dos figuras más poderosas de Roma, Pompeyo Magno, el general más exitoso de la generación anterior, y Marco Licinio Craso, el hombre más rico del mundo conocido. La historiografía tradicional llama a este pacto el primer triunvirato, un término que suena casi oficial, pero no había nada oficial en él. Era una conspiración privada, un acuerdo entre tres hombres para repartirse el control de Roma sin consultar al Senado, sin pasar por las instituciones republicanas, sin respetar ninguna de las normas que supuestamente regulaban el poder político. El trato era simple pero devastador en sus implicaciones. Craso aportaría el dinero necesario para comprar votos, corromper magistrados y financiar ejércitos privados disfrazados de guardias personales. Pompeyo usaría su prestigio militar y sus redes de veteranos para intimidar a los opositores y movilizar apoyo popular. Y César, el más joven y hambriento de los tres, coordinaría las operaciones políticas diarias, usando su genio táctico para superar cualquier obstáculo legal que Catón y los optimates pudieran levantar. A cambio, cada uno obtendría lo que más deseaba. Pompeyo conseguiría tierras para sus veteranos, algo que el Senado le había negado tercamente durante años. Craso obtendría concesiones lucrativas en las provincias orientales para expandir su imperio comercial, y César recibiría el consulado para el año 59, seguido del gobierno de provincias estratégicas que le permitirían construir su propio ejército y reputación militar. El pacto se selló en el 60 con un gesto que escandalizó incluso a los romanos acostumbrados a la corrupción política. César ofreció su hija Julia, de apenas 18 años, en matrimonio a Pompeyo, un hombre 30 años mayor que ya había estado casado 3 veces. No era un matrimonio por amor, ni siquiera por conveniencia familiar ordinaria. Era un rehén humano, una cadena viviente que ataba a Pompeyo a los intereses de César con la fuerza de la sangre y el afecto conyugal. Pompeyo, para sorpresa de todos, se enamoró genuinamente de Julia. La joven se convirtió en la única persona que podía moderar los impulsos cada vez más autoritarios de su marido. Mientras ella viviera, la alianza entre César y Pompeyo se mantendría firme. Pero había otra unión que César necesitaba asegurar, una que revelaría aspectos aún más oscuros de su carácter. En el 59, recién elegido cónsul gracias al apoyo de Pompeyo y el oro de Craso, César enfrentó una oposición feroz del otro cónsul del año, Marco Calpurnio Bíbulo, un optimates inflexible que había jurado sabotear cada iniciativa cesariana. La Constitución romana requería que ambos cónsules estuvieran de acuerdo para que las leyes fueran válidas. César necesitaba neutralizar a Bíbulo, y lo hizo de la manera más brutal imaginable. En marzo del 59, mientras Bíbulo intentaba vetar una ley agraria crucial para Pompeyo, César ordenó a sus partidarios que atacaran físicamente al cónsul en pleno foro romano. Bíbulo fue golpeado, su toga desgarrada, sus fases ceremoniales rotas. Más humillante aún, uno de los agresores le volcó encima una cesta de excrementos. El mensaje era claro. La dignidad consular, el cargo más sagrado de la República, no significaba nada si no tenías el poder militar para defenderlo. Bíbulo, aterrorizado, se refugió en su casa y no volvió a aparecer en público durante el resto del año. Oficialmente alegaba que los augurios eran desfavorables para la política. En realidad, temía por su vida. Con Bíbulo fuera del camino, César gobernó Roma durante el 59 como un dictador de facto. Pero su comportamiento durante ese año reveló algo más inquietante que simple ambición política. Reveló un hombre sin límites morales internos, alguien para quien cualquier medio era justificable si servía a sus fines. Y esos medios incluían no solo violencia política, sino también seducción sistemática de las esposas de sus enemigos. ¿Suena esto a chisme de tabloides? En el contexto romano, el adulterio con la esposa de un rival político
no era simplemente un escándalo personal. Era una forma de guerra psicológica, una manera de humillar al enemigo destruyendo su honor familiar, que para un romano era más valioso que su vida misma. Y César era un maestro de esta táctica. Su affair más notorio fue con Servilia, media hermana de Catón. Servilia era una mujer de 35 años, madre de 3 hijos, incluido el joven Marco Junio Bruto, y esposa de un senador respetable. César comenzó su relación con ella alrededor del 63, probablemente durante su pretura, y continuó viéndola durante años con una descarada que horrorizaba incluso a sus propios aliados. Cuenta Plutarco que una vez, durante una sesión del Senado en la que se debatía la conspiración de Catilina, un mensajero entregó a César una nota. Catón, sospechando alguna comunicación con los conspiradores, exigió que César leyera el mensaje en voz alta. César se negó. Catón insistió, acusándolo de traición. Finalmente, César le pasó la nota directamente a Catón. Era una carta de amor explícita de Servilia, la hermana del propio Catón, describiendo con detalle su última noche con César. La humillación de Catón fue absoluta. No solo su hermana lo traicionaba con su enemigo jurado, sino que este enemigo usaba esa relación como arma pública contra él. ¿Cómo podía Catón predicar moralidad republicana cuando ni siquiera podía controlar la fidelidad de las mujeres de su propia familia? Pero César no se detuvo ahí. También mantuvo romances con Postumia, esposa de Servio Sulpicio Rufo, y con Lolia, esposa de Aulo Gabinio. Algunos historiadores antiguos susurran sobre una relación con Tertula, esposa de Marco Licinio Craso, aunque esto probablemente sea calumnia, dado que Craso era su socio en el triunvirato. El caso más escandaloso involucró a Musia, la exesposa de Pompeyo. Pompeyo se había divorciado de ella en el 62 por adulterio, aunque nunca identificó públicamente al amante. Muchos en Roma sospechaban que era César. Si esto era cierto, entonces César no solo se había acostado con la esposa de su futuro aliado, sino que luego había tenido el cinismo de ofrecerle a su propia hija en matrimonio para sellar su alianza política. Era el tipo de traición que habría destruido la carrera de cualquier otro hombre, pero César operaba con reglas diferentes. ¿Por qué estas mujeres se arriesgaban a todo por él? César no era convencionalmente guapo. Suetonio lo describe como alto y delgado, con ojos oscuros penetrantes y una calvicie precoz que lo atormentaba. Pero tenía algo más peligroso que belleza física. Tenía carisma absoluto, la capacidad de hacer que cada persona con la que hablaba sintiera que era la única que importaba en ese momento. Cicerón, quien lo odiaba políticamente pero no podía evitar admirar su genio, escribió que César poseía una gracia infinita en su manera de hablar y moverse. Sabía cuándo ser encantador y cuándo ser despiadado. Sabía cuándo ofrecer ternura y cuándo demostrar poder. Pero más allá del magnetismo personal, César ofrecía a estas mujeres algo que sus esposos optimates no podían. Les ofrecía la sensación de estar en el centro de algo histórico, de ser cómplices en el reordenamiento del mundo. Servilia no era simplemente una amante pasiva, era una confidente política, alguien con quien César discutía estrategia y de quien buscaba consejo. En una sociedad que negaba a las mujeres cualquier papel político formal, César les daba poder real a través de su proximidad a él. Era una transacción mutuamente beneficiosa, pero profundamente subversiva de todo lo que Roma afirmaba valorar sobre familia, honor y jerarquía de género. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. El año 59 terminó con César habiendo conseguido todo lo que el triunvirato había acordado. Pompeyo tenía sus tierras para los veteranos.
Craso tenía sus concesiones orientales, y César tenía lo que más deseaba, el gobierno de 3 provincias por 5 años. No provincias pacíficas de administración rutinaria, sino territorios en la frontera norte de Italia, la Galia Cisalpina e Iliria, con la opción de expandirse hacia la Galia Transalpina si surgía la oportunidad. En otras palabras, César había conseguido licencia oficial para hacer la guerra, para construir un ejército personal leal solo a él y para enriquecerse con el botín de conquista. Pero antes de partir hacia sus provincias, César enfrentaba un problema. La Constitución romana establecía que un magistrado solo tenía inmunidad legal mientras ejercía su cargo. En el momento en que dejara de ser cónsul, todos los actos ilegales que había cometido durante el año, la violencia contra Bíbulo, las leyes aprobadas sin auspicios adecuados, el uso de veteranos de Pompeyo como fuerza de choque política, todo eso podría ser usado por los optimates para procesarlo. Y Catón había dejado claro que lo haría. Ya tenía preparadas las acusaciones. Solo esperaba que César volviera a ser un ciudadano privado para destruirlo legalmente. César entendió que su única salvación era nunca volver a ser un ciudadano privado. Necesitaba pasar directamente de su consulado a su proconsulado provincial, y luego, cuando esos 5 años terminaran, conseguir otro cargo con inmunidad. Necesitaba mantenerse en el poder indefinidamente o morir intentándolo. La alternativa era el exilio permanente o probablemente la ejecución. Los optimates no aceptarían nada menos. Así que en enero del 58, César partió hacia la Galia con 4 legiones, aproximadamente 24.000 hombres. Roma respiró aliviada. Por fin se había librado de este hombre peligroso. Catón declaró que la República estaba salvada. Cicerón escribió cartas optimistas sobre el retorno de la normalidad. Incluso Pompeyo, aunque seguía formalmente aliado con César, comenzó a distanciarse políticamente ahora que su socio estaba a cientos de kilómetros de distancia. Ninguno de ellos anticipó lo que César estaba a punto de hacer en la Galia. Ninguno imaginó que este político corrupto y mujeriego se revelaría como uno de los genios militares más letales de la historia humana. Y ninguno sospechó que César no solo iba a conquistar la Galia, sino a convertir esa conquista en un genocidio tan masivo que incluso los estándares brutales de Roma quedarían horrorizados. Durante los siguientes 8 años, entre el 58 y el 50, César libró una serie de campañas que expandieron el control romano hasta el Atlántico y el Rin. Los números son asombrosos. Según sus propios informes en los comentarios sobre la Guerra de las Galias, luchó contra 3 millones de enemigos, mató a 1 millón, esclavizó a otro millón y sometió a más de 300 tribus. Los historiadores modernos debaten si estas cifras son exageradas, pero incluso si las reducimos a la mitad, estamos hablando de una masacre sin precedentes. ¿Qué justificación ofrecía César para esta violencia? Oficialmente, estaba defendiendo los intereses romanos y sus aliados galos de las invasiones de tribus germánicas desde el otro lado del Rin. Y es cierto que en el 58 tuvo que enfrentar una migración masiva de los helvecios, que abandonaban sus tierras en lo que hoy es Suiza para establecerse en la Galia occidental. César los interceptó, los derrotó en batalla y los forzó a regresar a sus territorios originales. Pero este era exactamente el tipo de intervención limitada que el Senado esperaba de un procónsul responsable. Lo que César hizo después no tuvo ninguna justificación defensiva. Decidió conquistar toda la Galia simplemente porque podía, porque necesitaba victoria tras victoria para mantener su reputación en Roma, y porque el oro y los esclavos que obtenía de cada campaña le permitían pagar a sus soldados generosamente y enviar sobornos masivos a políticos romanos. La Guerra de la Galia no fue una operación militar.
Fue una empresa criminal con objetivos puramente personales. En el 57, César masacró a los Nervios, una tribu belga que se había rendido bajo promesa de clemencia. Los esperó hasta que bajaran las armas. Luego ordenó el ataque. 60.000 hombres, mujeres y niños fueron ejecutados o vendidos como esclavos. En el 56, aniquiló a los vénetos, una tribu marítima del noroeste, no en batalla abierta sino mediante una trampa. Capturó su flota completa, ejecutó a todos los líderes tribales y vendió a toda la población como esclavos. La tribu veneta dejó de existir como entidad cultural. Pero lo peor estaba por venir. En el 55, César realizó 2 expediciones que no tenían absolutamente ningún propósito estratégico. Cruzó el Rin para atacar tribus germánicas que no representaban amenaza alguna para Roma, y luego invadió Britania. Ambas operaciones fueron desastres logísticos que costaron miles de vidas romanas y no produjeron ningún beneficio territorial. Pero en términos de propaganda fueron triunfos absolutos. César se había convertido en el primer romano en cruzar el Rin, el primer romano en pisar Britania. Las noticias de estas hazañas llegaron a Roma embellecidas hasta lo mítico. El Senado, bajo presión de Pompeyo y Craso, que todavía honraban el triunvirato, decretó 20 días de acción de gracias pública, más de lo que ningún general había recibido jamás. Pero ¿cuál era el costo humano real de estas glorias? En el invierno del 54, César permitió que sus legiones se dispersaran en campamentos pequeños por toda la Galia para facilitar el aprovisionamiento. Los galos, hartos de años de ocupación brutal, vieron su oportunidad. Liderados por Ambiorix, rey de los Eburones, lanzaron una serie de ataques coordinados contra los campamentos romanos. Una legión entera, casi 6.000 hombres, fue aniquilada en una emboscada. Otras guarniciones fueron asediadas y apenas sobrevivieron. La respuesta de César fue la venganza más sistemática y despiadada que Roma había visto desde Escipión en Cartago. Decidió que los eburones debían ser exterminados como advertencia a cualquier otra tribu que considerara rebelarse. Durante la campaña del 53, César no solo atacó a los guerreros eburones. Destruyó cada aldea, quemó cada cosecha, mató o esclavizó a cada hombre, mujer y niño que sus legiones pudieron encontrar. Invitó a tribus vecinas a unirse al saqueo. Ofreció inmunidad a cualquier galo que quisiera robar y matar eburones. Convirtió el territorio de los eburones en un matadero abierto. Ambiorix logró escapar, pero su pueblo desapareció de la historia. La tribu eburone nunca volvió a mencionarse en ningún documento. César había cometido lo que hoy llamaríamos genocidio, y lo había hecho como política deliberada para aterrorizar a toda la Galia en su misión. Luego vino el 52, el año de Vercingétorix. Este joven noble Arverno logró lo que ningún líder galo había conseguido antes: unir docenas de tribus en una confederación antirromana. Vercingétorix entendió que no podía vencer a César en batalla campal. Las legiones romanas eran demasiado disciplinadas, demasiado profesionales, así que adoptó una estrategia de tierra quemada. Ordenó que todas las aldeas y cosechas fueran destruidas antes de que los romanos pudieran llegar. Si César quería conquistar la Galia, lo haría caminando por un desierto donde sus legiones se morirían de hambre. Era un plan brillante y estuvo a punto de funcionar. Durante semanas, las legiones de César vagaron por la Galia central sin encontrar alimentos suficientes. Los soldados comenzaron a murmurar. Algunos oficiales sugirieron retirarse a la Galia Cisalpina para pasar el invierno. Pero César se negó. Retirarse ahora significaría admitir derrota, perder toda la reputación que había construido durante 7 años. Necesitaba una victoria decisiva sin importar el costo. La encontró en Alesia, una ciudad fortificada en lo alto de una colina donde Vercingétorix se refugió con 80.000 guerreros.
César la sitió con 60.000 legionarios, construyendo líneas de fortificación tan elaboradas que se convirtieron en leyenda de la ingeniería militar. Primero, levantó un anillo de 17 kilómetros alrededor de la ciudad para evitar que los defensores escaparan. Luego, al enterarse de que un ejército de relevo de 250.000 galos marchaba para romper el asedio, construyó un segundo anillo defensivo de 21 kilómetros mirando hacia afuera. Las legiones romanas quedaron atrapadas entre dos ejércitos enemigos, superadas en número 5-1. ¿Cómo sobrevivieron? Mediante una brutalidad táctica que convirtió a Alesia en una pesadilla. Cuando el ejército de relevo atacó, César ordenó que todos los caballos fueran sacrificados para alimentar a las tropas. Cuando los galos intentaron romper las líneas, los romanos los canalizaron hacia trampas llenas de estacas envenenadas y pozos ocultos. Miles de guerreros galos murieron empalados o aplastados bajo caballos de frisa. Durante días, las legiones lucharon sin dormir, rechazando oleada tras oleada de ataques desesperados. Dentro de la ciudad, Vercingetorix enfrentaba una decisión imposible. Sus 80.000 guerreros se estaban muriendo de hambre. Había expulsado a todos los civiles, mujeres, ancianos y niños, esperando que César los dejara pasar a través de sus líneas. Pero César se negó. Ordenó que nadie cruzara en ninguna dirección. Los civiles quedaron atrapados en tierra de nadie entre las murallas de Alesia y las fortificaciones romanas. Allí murieron lentamente de hambre mientras ambos ejércitos los miraban. Era una crueldad calculada diseñada para romper la moral de los defensores, obligándolos a escuchar los gritos de sus familias. Finalmente, después de semanas de asedio, el ejército de relevo se rindió y se dispersó. Vercingetorix no tenía opción. Salió de Alesia, se arrodilló ante César y entregó sus armas en una ceremonia cuidadosamente coreografiada que César más tarde describió en sus comentarios con falsa magnanimidad. Vercingetorix fue encadenado y enviado a Roma, donde pasaría 6 años en una celda subterránea esperando el triunfo de César. Cuando finalmente llegó ese triunfo en el 46, Vercingetorix fue exhibido por las calles de Roma en cadenas, luego estrangulado ritualmente en la prisión mamertina como ofrenda a los dioses. Alesia rompió la resistencia organizada en la Galia. Las tribus restantes se rindieron una por una durante el 51. Para el 50, César controlaba un territorio que se extendía desde los Pirineos hasta el Rin, desde los Alpes hasta el Atlántico. Era la conquista más grande que Roma había logrado en un siglo, y había convertido a César en el hombre más rico y poderoso del mundo romano. Pero mientras César acumulaba gloria militar en la Galia, la situación política en Roma se había deteriorado catastróficamente. El triunvirato, esa alianza secreta que lo había llevado al poder, se estaba desmoronando. En el 54, Julia, la hija de César y esposa de Pompeyo, murió durante el parto. Era la única conexión emocional genuina entre César y Pompeyo. Con su muerte, la alianza perdió su cemento humano. César inmediatamente ofreció a Pompeyo otra hija o sobrina en matrimonio, pero Pompeyo rechazó la propuesta. En su lugar, se casó con Cornelia, hija de Quinto Cecilio Metelo Escipión, un optimates prominente. Era una señal clara, Pompeyo estaba cambiando de bando. Luego, en el 53, Craso murió en la batalla de Carrás intentando conquistar Partia. Fue una de las derrotas más humillantes de la historia romana. Craso y 7 legiones completas fueron aniquilados por arqueros partos en el desierto mesopotámico. Los partos capturaron los estandartes de las águilas legionarias y, según la leyenda, vertieron oro fundido en la boca del cadáver de Craso como burla a su legendaria codicia. Con Craso muerto, el triunvirato dejó de existir. Solo quedaban César y Pompeyo, y sus intereses ya no coincidían. Catón y los optimates vieron su oportunidad.
Durante años habían estado impotentes ante el poder combinado del triunvirato. Ahora podían explotar la brecha creciente entre los dos hombres más poderosos de Roma. Comenzaron una campaña sistemática para convencer a Pompeyo de que César era una amenaza existencial para la República y para él personalmente. Le recordaban que César tenía 10 legiones completamente leales a él, enriquecidas con el botín de la Galia, veteranas de incontables batallas. Le susurraban que César nunca aceptaría ser el segundo hombre en Roma, que cuando regresara de la Galia no se conformaría con honores y retiro. Querría el poder absoluto, y el único hombre que se interpondría en su camino era Pompeyo. Pompeyo, envejeciendo y cada vez más paranoico, comenzó a creerles. Durante el 52 y 51, aceptó una serie de honores y poderes especiales que lo convertían en el defensor oficial de la República. Fue nombrado cónsul único, un cargo que violaba todos los principios constitucionales romanos, pero que se justificó como medida de emergencia. Se le dio control de las legiones en Italia y las provincias occidentales. Se le autorizó a reclutar nuevas tropas. En otras palabras, Pompeyo se convirtió en el caudillo militar del bando Optimates. César observaba todo esto desde la Galia con creciente alarma. Sabía que su proconsulado expiraría en el 49. Sabía que Catón ya tenía preparadas las acusaciones legales. Sabía que en el momento en que volviera a Roma como ciudadano privado, sería arrestado, juzgado y probablemente ejecutado o exiliado. Su única esperanza era conseguir que le permitieran postularse al consulado del 48 in absentia, es decir, sin renunciar a su imperium provincial. Si podía hacer eso, pasaría directamente de procónsul a cónsul electo, manteniendo inmunidad legal continua. Pero Catón bloqueó cada intento. Argumentaba correctamente, según la Constitución, que ningún ciudadano podía ser candidato a magistratura sin presentarse personalmente en Roma. César intentó negociar. Ofreció licenciar 8 de sus 10 legiones si Pompeyo hacía lo mismo con las suyas. Ofreció retirarse a una sola provincia. Ofreció prácticamente todo excepto lo único que Catón exigía: regresar a Roma desarmado e indefenso para enfrentar juicio. Los meses finales del 50 fueron una agonía de negociaciones fallidas. Cicerón, quien había regresado de su propio exilio y trataba desesperadamente de mediar, escribió cartas frenéticas a ambos bandos rogando compromiso. Antonio, tribuno de la plebe y aliado de César, usó su veto constitucional para bloquear cualquier decreto que declarara a César enemigo público. Pero Catón había calculado todos los movimientos. Sabía que el veto de Antonio solo funcionaba mientras Antonio estuviera físicamente presente en el Senado. Y sabía que eventualmente podría crear una situación tan amenazante que Antonio se vería obligado a huir de Roma. El 7 de enero del 49, eso finalmente ocurrió. El Senado aprobó el Senatus Consultum Ultimum, el decreto de emergencia final que autorizaba a los cónsules a tomar cualquier medida necesaria para defender la República. Era una declaración de guerra apenas disfrazada contra César. Antonio intentó vetarlo, pero fue ignorado. Cuando quedó claro que su vida corría peligro, Antonio y otro tribuno cesariano, Quinto Casio Longino, huyeron de Roma disfrazados de esclavos y cabalgaron hacia el norte, hacia la Galia, hacia César. Llegaron 3 días después. César estaba en Rávena, justo al sur del Rubicón, con una sola legión, la 13ª. El resto de sus fuerzas todavía estaba disperso por la Galia, a semanas de distancia. Era el momento de máxima vulnerabilidad. Si Pompeyo actuaba rápido, podría aplastar a César antes de que pudiera reunir su ejército completo. Pero Pompeyo, indeciso y confiado en exceso, asumió que César no se atrevería a empezar una guerra civil con tan pocas tropas. César vio la situación con claridad brutal.
Si obedecía el decreto del Senado y licenciaba sus legiones, estaba muerto. Si intentaba negociar más, solo estaba dando tiempo a Pompeyo para prepararse. Su única opción era atacar ahora, inmediatamente, antes de que nadie esperara que lo hiciera. Era una apuesta insana. Estaba a punto de lanzar una legión contra el poder combinado de la República Romana. Pero César había pasado 9 años en la Galia haciendo apuestas insanas y ganándolas todas. La noche del 10 de enero, convocó a los centuriones de la 13ª. Les explicó la situación. Roma lo había traicionado. El Senado había violado los derechos de los tribunos. Pompeyo estaba preparando su destrucción. Luego les preguntó si lo seguirían en lo que venía a continuación. Los centuriones, hombres que habían luchado bajo su mando durante años, que se habían enriquecido con el botín de sus victorias, que le debían sus vidas varias veces, respondieron con un rugido de aprobación. Marcharían hacia Roma, marcharían contra Pompeyo, marcharían contra el Senado mismo, si era necesario. César ordenó que la legión se preparara para moverse al amanecer. Luego, según cuenta Suetonio, pasó la tarde en un banquete público en Rávena, actuando como si nada extraordinario estuviera a punto de ocurrir. Cenó, conversó, bromeó con los invitados locales. Era una actuación magistral de sangre fría. Cuando cayó la noche, se excusó diciendo que necesitaba retirarse temprano. Pero en lugar de ir a su habitación, salió por una puerta lateral con un pequeño grupo de oficiales de confianza. Cabalgaron en silencio hacia el sur. La noche era oscura, sin luna. César no hablaba. Sus oficiales más tarde recordarían que parecía estar en trance, perdido en pensamientos que nadie se atrevía a interrumpir. Sabían hacia dónde iban, sabían lo que significaba. Una vez cruzaran el Rubicón, ya no habría marcha atrás. Serían traidores según la ley romana, enemigos de la República, hombres sentenciados a muerte. Llegaron al río alrededor de medianoche. César desmontó y caminó hasta la orilla. Plutarco afirma que en ese momento César vaciló, que consideró dar la vuelta, que entendió la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Suetonio añade un detalle más dramático. César vio una aparición, un hombre de estatura sobrenatural que tocaba una trompeta y cruzaba el río como invitándolo a seguir. Era probablemente una alucinación, producto del estrés extremo, o tal vez una invención literaria posterior. Pero simbolizaba algo verdadero. César necesitaba alguna señal externa, alguna justificación divina, para convertir su acto de traición en destino inevitable. Finalmente, habló. Las palabras exactas se han perdido en variantes. Suetonio las reporta en griego. Anergiptokivos, que se lance el dado. Plutarco ofrece una versión latina. Alea iacta est. El dado ha sido lanzado. La diferencia es crucial. La versión griega es futura, un acto de voluntad. Estoy decidiendo lanzar el dado ahora. La versión latina es perfecta, un hecho consumado. El dado ya fue lanzado, el resultado está fuera de mi control. César probablemente usó la primera forma, pero la historia recordó la segunda, porque era más conveniente. Permitía a César presentar su traición como obediencia al destino en lugar de elección consciente. Luego cruzó. El agua apenas le llegó a las rodillas. La 13ª legión cruzó detrás de él. No hubo batalla. No hubo resistencia. El Rubicón era simplemente un arroyo administrativo, marcando la frontera entre la Galia Cisalpina e Italia propiamente dicha. Pero en el momento en que las sandalias de César tocaron la orilla italiana con su ejército a sus espaldas, la guerra civil romana había comenzado. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Las primeras ciudades que César encontró en su marcha hacia el sur se rindieron sin luchar.
Rímini, Ancona, Arezzo, una tras otra, abrieron sus puertas sin siquiera intentar defenderse. ¿Por qué? Los magistrados locales habían recibido órdenes de Pompeyo de resistir, pero cuando vieron aparecer la 13ª legión, veteranos de incontables batallas en la Galia, disciplinados como máquinas de matar, decidieron que defender la legalidad constitucional no valía morir en las murallas de sus ciudades. César, por su parte, aplicó una estrategia de clemencia calculada que horrorizó a sus enemigos más que cualquier masacre. A cada ciudad que se rendía, le devolvía inmediatamente su autonomía. A cada soldado enemigo que capturaba, le ofrecía unirse a sus filas o regresar a casa. A cada senador optimates que caía en sus manos, lo liberaba con regalos y palabras amables. Era una política genial, porque desarmaba la propaganda enemiga. Pompeyo y Catón habían pasado meses describiendo a César como un nuevo Aníbal, un monstruo que vendría a destruir Roma. Pero aquí estaba César comportándose como el romano más civilizado de todos, respetando propiedad privada, evitando violencia innecesaria, actuando más como libertador que conquistador. La confusión que esto generaba en el bando optimates era casi cómica. No sabían cómo responder a un enemigo que se negaba a actuar como enemigo. Pompeyo, mientras tanto, estaba cometiendo el primer error estratégico de una serie que eventualmente le costaría todo. Cuando las noticias del cruce del Rubicón llegaron a Roma en enero del 49, Pompeyo había asegurado públicamente que podría aplastar a César con facilidad. «Solo necesito golpear el suelo con mi pie», había declarado ante el Senado, «y legiones surgirán de toda Italia». Era una referencia a su red de veteranos y aliados que supuestamente se levantarían en masa para defender la República. Pero cuando Pompeyo efectivamente golpeó el suelo con su pie, casi nadie respondió. Los veteranos que habían luchado bajo su mando décadas antes en el Oriente, ahora eran campesinos viejos, sin ningún interés en morir, por conflictos políticos entre aristócratas. Las legiones que Pompeyo había reclutado recientemente eran tropas sin experiencia, muchas de ellas reclutadas a la fuerza, que no tenían la disciplina ni la lealtad de las legiones cesarianas templadas en la Galia. Peor aún, Pompeyo descubrió que no tenía un plan defensivo coherente. Había asumido que César tardaría meses en reunir sus fuerzas, tiempo durante el cual Pompeyo podría fortificar Italia y preparar sus propias legiones. Pero César se movía con una velocidad que aterrorizaba a sus enemigos. En menos de 2 semanas había capturado todo el noreste de Italia. Sus legiones adicionales estaban cruzando los Alpes y se reunirían con él en cuestión de semanas. Si Pompeyo intentaba defender Roma con las tropas mal entrenadas que tenía, probablemente sería derrotado en batalla campal. Y una derrota en batalla significaría no solo pérdida militar, sino colapso político total. Así que Pompeyo tomó una decisión que sus contemporáneos consideraron cobarde, pero que era probablemente la única opción sensata. Abandonar Roma y retirarse hacia el sur, luego cruzar el Adriático hacia Grecia, donde tenía legiones veteranas y el apoyo de las provincias orientales ricas. Desde allí podría reconstruir un ejército masivo y regresar para aplastar a César cuando estuviera listo. Era la estrategia correcta a largo plazo, pero a corto plazo era un desastre de relaciones públicas. El 17 de enero, apenas una semana después de que César cruzara el Rubicón, Pompeyo anunció que estaba evacuando Roma. El pánico fue absoluto. Los senadores corrieron a sus casas para empacar tesoros y documentos. Las familias aristocráticas huían en carros sobrecargados hacia los puertos del sur. El propio Pompeyo, el hombre que había sido 3 veces cónsul, el conquistador del Oriente, huía de la ciudad como un criminal. Era una humillación que Catón nunca le perdonaría. Catón, de hecho, fue una de las pocas figuras que mantuvo la dignidad en el caos. Se negó a huir inmediatamente.
Permaneció en Roma organizando la evacuación del tesoro público, asegurándose de que César no pudiera capturar las reservas de oro que financiaban la República. Solo cuando el último barco estuvo cargado, Catón finalmente abandonó la ciudad. Pero antes de partir, pronunció un discurso ante los pocos senadores que quedaban, jurando que no descansaría hasta que César fuera destruido, o él mismo muriera en el intento. Era una promesa que mantendría literalmente. César entró en Roma en marzo sin oposición. La ciudad más poderosa del mundo había sido abandonada por sus propios defensores. Era una victoria surrealista. César convocó a los senadores que habían permanecido. Les aseguró que respetaría todas las instituciones republicanas, y luego hizo exactamente lo contrario. Se nombró a sí mismo dictador, un cargo que permitía poderes ejecutivos absolutos en tiempos de emergencia, pero que constitucionalmente no podía exceder 6 meses. César lo usó para legalizar retroactivamente todas sus acciones, confiscar los fondos públicos que Catón no había logrado evacuar y nombrarse procónsul de todas las provincias occidentales. En 11 días, transformó su invasión ilegal en gobierno aparentemente legítimo, luego renunció a la dictadura porque ya no la necesitaba. Ahora controlaba el aparato completo del Estado romano. Pero Pompeyo seguía vivo y reconstruyendo fuerzas en Grecia. César no podía consolidar su control mientras existiera un rival con legitimidad comparable. Necesitaba destruir a Pompeyo militar y políticamente. El problema era que para llegar a Grecia necesitaba cruzar el Adriático, y Pompeyo controlaba la flota naval más grande del Mediterráneo. Un asalto anfibio directo sería suicida. César decidió primero asegurar las provincias occidentales. En primavera del 49, marchó hacia Hispania, donde Pompeyo había dejado 7 legiones bajo mando de sus legados. La campaña de Hispania demostró el genio táctico de César en su forma más pura. Enfrentado a fuerzas numéricamente superiores en territorio desconocido, César evitó batalla decisiva. En su lugar, maniobró a los ejércitos pompeyanos hacia posiciones cada vez más insostenibles, cortándoles suministros y líneas de retirada. En Ilerda, cercó a 2 legiones enemigas completas sin librar batalla mayor alguna. Cuando finalmente se rindieron, César repitió su política de clemencia extrema. Permitió que todos los soldados regresaran a sus hogares o se unieran a sus filas. Perdonó a los oficiales enemigos, trató a los legados pompeyanos con respeto casi ceremonial. En 3 meses había conquistado Hispania prácticamente sin derramar sangre romana. Pero mientras César limpiaba el occidente, Pompeyo estaba convirtiendo el oriente en una fortaleza. Había reunido 9 legiones completas en Grecia, más de 50.000 infantes y 7.000 jinetes. Controlaba toda la costa oriental del Adriático. Su flota patrullaba el mar, haciendo imposible que César transportara un ejército grande. Los reyes clientes de Oriente le enviaban refuerzos y suministros. El rey Ptolomeo de Egipto le prometió apoyo financiero ilimitado. Pompeyo había convertido su retirada inicial en una posición estratégica formidable. César, atrapado en Italia sin marina suficiente, tomó una decisión que sus propios oficiales consideraron locura. En enero del 48, cargó 7 legiones en cualquier barco que pudo reunir y cruzó el Adriático en pleno invierno, aprovechando una ventana de buen clima que nadie anticipaba. Era una apuesta suicida. Si la flota pompeyana lo interceptaba, sus legiones serían aniquiladas en el agua sin posibilidad de defensa. Pero la suerte, esa diosa que siempre pareció favorecer a César, estuvo de su lado.
Los barcos pompeyanos estaban en puerto esperando el fin de la temporada de tormentas. Para cuando detectaron la flotilla cesariana, ya era demasiado tarde. César había desembarcado en la costa griega con 30.000 hombres. Pompeyo, sorprendido pero todavía numéricamente superior, intentó atrapar a César contra la costa. Pero César se movió rápido hacia el interior, capturando la ciudad de Dirraquio, que servía como base de suministros principal de Pompeyo. Luego hizo algo extraordinario. Construyó líneas de circunvalación alrededor del campamento pompeyano, 24 kilómetros de fortificaciones diseñadas para encerrar un ejército más grande que el suyo. Era Alesia al revés, y era logísticamente imposible. César no tenía suficientes hombres para mantener un perímetro tan extenso contra un enemigo que todavía podía recibir suministros por mar. Pompeyo atacó las líneas cesarianas en julio del 48. Sus fuerzas rompieron las fortificaciones en múltiples puntos. Las legiones cesarianas, exhaustas después de meses de asedio, comenzaron a colapsar. Por primera vez en su carrera, César enfrentaba una derrota militar clara. Perdió casi 1.000 hombres en un solo día, incluidos 32 centuriones. Si Pompeyo hubiera presionado su ventaja inmediatamente, podría haber destruido a César completamente. Pero Pompeyo, siempre cauteloso, decidió consolidar su victoria en lugar de perseguir al enemigo derrotado. Esa vacilación le costó la guerra. César se retiró hacia el interior de Tesalia, permitiendo que Pompeyo lo siguiera. Pompeyo, presionado por los senadores optimates que lo acompañaban y que clamaban por batalla decisiva, finalmente accedió a enfrentar a César en campo abierto. Se encontraron en Farsalia el 9 de agosto del 48. Las cifras son debatidas, pero probablemente Pompeyo tenía 45.000 infantes y 7.000 jinetes contra 22.000 infantes y 1.000 jinetes de César. Era una ventaja masiva para Pompeyo, especialmente en caballería. El plan pompeyano era simple: usar la superioridad de caballería para envolver el flanco derecho cesariano y atacar la retaguardia mientras la infantería mantenía presión frontal. Era táctica estándar y debería haber funcionado, pero César anticipó exactamente esa maniobra. Destacó 6 cohortes, alrededor de 3.000 hombres, de su línea principal, y las posicionó en ángulo detrás de su flanco derecho, ocultas a la vista pompeyana. Ordenó a estos hombres no lanzar sus jabalinas como era costumbre, sino usarlas como lanzas, apuntando específicamente a los rostros de los jinetes enemigos. Era una innovación táctica brillante. Los jinetes aristocráticos que formaban la caballería de Pompeyo no estaban acostumbrados a combate cuerpo a cuerpo brutal. Cuando las cohortes ocultas de César emergieron y comenzaron a apuñalar hacia arriba, hacia las caras de los jinetes, el pánico fue instantáneo. La caballería pompeyana, supuestamente la fuerza decisiva de la batalla, huyó del campo sin haber logrado nada. Con su caballería destruida, el flanco pompeyano quedó expuesto. César lanzó su tercera línea, tropas frescas que había mantenido en reserva, directamente contra el costado del ejército enemigo. La infantería pompeyana, ya agotada después de horas de combate frontal, no pudo resistir el ataque desde ángulo inesperado. Las líneas se rompieron, los hombres empezaron a correr. Lo que había sido batalla campal se convirtió en masacre. Pompeyo, observando desde retaguardia, vio el colapso de su ejército y simplemente se rindió mentalmente. Sin siquiera intentar reunir sus tropas o organizar retirada ordenada, galopó de regreso a su campamento, se encerró en su tienda y se quedó allí en shock hasta que los soldados cesarianos irrumpieron horas después. Para entonces, Pompeyo ya había huido nuevamente, esta vez hacia la costa. Dejó atrás no solo su ejército, sino su dignidad. Las cifras de bajas en Farsalia son asombrosas. Pompeyo perdió 15.000 muertos y 24.000 capsi. Acabas de llegar.
Suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Las primeras ciudades que César encontró en su marcha hacia el sur se rindieron sin luchar. Rímini, Ancona, Arezzo, una tras otra, abrieron sus puertas sin siquiera intentar defenderse. ¿Por qué? Los magistrados locales habían recibido órdenes de Pompeyo de resistir, pero cuando vieron aparecer la 13ª legión, veteranos de incontables batallas en la Galia, disciplinados como máquinas de matar, decidieron que defender la legalidad constitucional no valía morir en las murallas de sus ciudades. César, por su parte, aplicó una estrategia de clemencia calculada que horrorizó a sus enemigos más que cualquier masacre. A cada ciudad que se rendía, le devolvía inmediatamente su autonomía. A cada soldado enemigo que capturaba, le ofrecía unirse a sus filas o regresar a casa. A cada senador optimates que caía en sus manos, lo liberaba con regalos y palabras amables. Era una política genial, porque desarmaba la propaganda enemiga. Pompeyo y Catón habían pasado meses describiendo a César como un nuevo Aníbal, un monstruo que vendría a destruir Roma. Pero aquí estaba César comportándose como el romano más civilizado de todos, respetando propiedad privada, evitando violencia innecesaria, actuando más como libertador que conquistador. La confusión que esto generaba en el bando optimates era casi cómica. No sabían cómo responder a un enemigo que se negaba a actuar como enemigo. Pompeyo, mientras tanto, estaba cometiendo el primer error estratégico de una serie que eventualmente le costaría todo. Cuando las noticias del cruce del Rubicón llegaron a Roma en enero del 49, Pompeyo había asegurado públicamente que podría aplastar a César con facilidad. «Solo necesito golpear el suelo con mi pie», había declarado ante el Senado, «y legiones surgirán de toda Italia». Era una referencia a su red de veteranos y aliados que supuestamente se levantarían en masa para defender la República. Pero cuando Pompeyo efectivamente golpeó el suelo con su pie, casi nadie respondió. Los veteranos que habían luchado bajo su mando décadas antes en el Oriente, ahora eran campesinos viejos, sin ningún interés en morir, por conflictos políticos entre aristócratas. Las legiones que Pompeyo había reclutado recientemente eran tropas sin experiencia, muchas de ellas reclutadas a la fuerza, que no tenían la disciplina ni la lealtad de las legiones cesarianas templadas en la Galia. Peor aún, Pompeyo descubrió que no tenía un plan defensivo coherente. Había asumido que César tardaría meses en reunir sus fuerzas, tiempo durante el cual Pompeyo podría fortificar Italia y preparar sus propias legiones. Pero César se movía con una velocidad que aterrorizaba a sus enemigos. En menos de 2 semanas había capturado todo el noreste de Italia. Sus legiones adicionales estaban cruzando los Alpes y se reunirían con él en cuestión de semanas. Si Pompeyo intentaba defender Roma con las tropas mal entrenadas que tenía, probablemente sería derrotado en batalla campal. Y una derrota en batalla significaría no solo pérdida militar, sino colapso político total. Así que Pompeyo tomó una decisión que sus contemporáneos consideraron cobarde, pero que era probablemente la única opción sensata. Abandonar Roma y retirarse hacia el sur. Luego cruzar el Adriático hacia Grecia, donde tenía legiones veteranas y el apoyo de las provincias orientales ricas. Desde allí podría reconstruir un ejército masivo y regresar para aplastar a César cuando estuviera listo. Era la estrategia correcta a largo plazo, pero a corto plazo era un desastre de relaciones públicas. El 17 de enero, apenas una semana después de que César cruzara el Rubicón, Pompeyo anunció que estaba evacuando Roma. El pánico fue absoluto. Los senadores corrieron a sus casas para empacar tesoros y documentos. Las familias aristocráticas huían en carros sobrecargados hacia los puertos del sur. El propio Pompeyo, el hombre que había sido 3 veces cónsul, el conquistador del Oriente, huía de la ciudad como un criminal.
Era una humillación que Catón nunca le perdonaría. Catón, de hecho, fue una de las pocas figuras que mantuvo la dignidad en el caos. Se negó a huir inmediatamente. Permaneció en Roma organizando la evacuación del tesoro público, asegurándose de que César no pudiera capturar las reservas de oro que financiaban la República. Solo cuando el último barco estuvo cargado, Catón finalmente abandonó la ciudad. Pero antes de partir, pronunció un discurso ante los pocos senadores que quedaban, jurando que no descansaría hasta que César fuera destruido, o él mismo muriera en el intento. Era una promesa que mantendría literalmente. César entró en Roma en marzo sin oposición. La ciudad más poderosa del mundo había sido abandonada por sus propios defensores. Era una victoria surrealista. César convocó a los senadores que habían permanecido. Les aseguró que respetaría todas las instituciones republicanas, y luego hizo exactamente lo contrario. Se nombró a sí mismo dictador, un cargo que permitía poderes ejecutivos absolutos en tiempos de emergencia, pero que constitucionalmente no podía exceder 6 meses. César lo usó para legalizar retroactivamente todas sus acciones, confiscar los fondos públicos que Catón no había logrado evacuar y nombrarse procónsul de todas las provincias occidentales. En 11 días, transformó su invasión ilegal en gobierno aparentemente legítimo, luego renunció a la dictadura porque ya no la necesitaba. Ahora controlaba el aparato completo del Estado romano. Pero Pompeyo seguía vivo y reconstruyendo fuerzas en Grecia. César no podía consolidar su control mientras existiera un rival con legitimidad comparable. Necesitaba destruir a Pompeyo militar y políticamente. El problema era que para llegar a Grecia necesitaba cruzar el Adriático, y Pompeyo controlaba la flota naval más grande del Mediterráneo. Un asalto anfibio directo sería suicida. César decidió primero asegurar las provincias occidentales. En primavera del 49, marchó hacia Hispania, donde Pompeyo había dejado 7 legiones bajo mando de sus legados. La campaña de Hispania demostró el genio táctico de César en su forma más pura. Enfrentado a fuerzas numéricamente superiores en territorio desconocido, César evitó batalla decisiva. En su lugar, maniobró a los ejércitos pompeyanos hacia posiciones cada vez más insostenibles, cortándoles suministros y líneas de retirada. En Ilerda, cercó a 2 legiones enemigas completas sin librar batalla mayor alguna. Cuando finalmente se rindieron, César repitió su política de clemencia extrema. Permitió que todos los soldados regresaran a sus hogares o se unieran a sus filas. Perdonó a los oficiales enemigos, trató a los legados pompeyanos con respeto casi ceremonial. En 3 meses había conquistado Hispania prácticamente sin derramar sangre romana. Pero mientras César limpiaba el occidente, Pompeyo estaba convirtiendo el oriente en una fortaleza. Había reunido 9 legiones completas en Grecia, más de 50.000 infantes y 7.000 jinetes. Controlaba toda la costa oriental del Adriático. Su flota patrullaba el mar, haciendo imposible que César transportara un ejército grande. Los reyes clientes de Oriente le enviaban refuerzos y suministros. El rey Ptolomeo de Egipto le prometió apoyo financiero ilimitado. Pompeyo había convertido su retirada inicial en una posición estratégica formidable. César, atrapado en Italia sin marina suficiente, tomó una decisión que sus propios oficiales consideraron locura. En enero del 48, cargó 7 legiones en cualquier barco que pudo reunir y cruzó el Adriático en pleno invierno, aprovechando una ventana de buen clima que nadie anticipaba. Era una apuesta suicida. Si la flota pompeyana lo interceptaba, sus legiones serían aniquiladas en el agua sin posibilidad de defensa. Pero la suerte, esa diosa que siempre pareció favorecer a César, estuvo de su lado.
Los barcos pompeyanos estaban en puerto esperando el fin de la temporada de tormentas. Para cuando detectaron la flotilla cesariana, ya era demasiado tarde. César había desembarcado en la costa griega con 30.000 hombres. Pompeyo, sorprendido pero todavía numéricamente superior, intentó atrapar a César contra la costa. Pero César se movió rápido hacia el interior, capturando la ciudad de Dirraquio, que servía como base de suministros principal de Pompeyo. Luego hizo algo extraordinario. Construyó líneas de circunvalación alrededor del campamento pompeyano, 24 kilómetros de fortificaciones diseñadas para encerrar un ejército más grande que el suyo. Era Alesia al revés, y era logísticamente imposible. César no tenía suficientes hombres para mantener un perímetro tan extenso contra un enemigo que todavía podía recibir suministros por mar. Pompeyo atacó las líneas cesarianas en julio del 48. Sus fuerzas rompieron las fortificaciones en múltiples puntos. Las legiones cesarianas, exhaustas después de meses de asedio, comenzaron a colapsar. Por primera vez en su carrera, César enfrentaba una derrota militar clara. Perdió casi 1.000 hombres en un solo día, incluidos 32 centuriones. Si Pompeyo hubiera presionado su ventaja inmediatamente, podría haber destruido a César completamente. Pero Pompeyo, siempre cauteloso, decidió consolidar su victoria en lugar de perseguir al enemigo derrotado. Esa vacilación le costó la guerra. César se retiró hacia el interior de Tesalia, permitiendo que Pompeyo lo siguiera. Pompeyo, presionado por los senadores optimates que lo acompañaban y que clamaban por batalla decisiva, finalmente accedió a enfrentar a César en campo abierto. Se encontraron en Farsalia el 9 de agosto del 48. Las cifras son debatidas, pero probablemente Pompeyo tenía 45.000 infantes y 7.000 jinetes contra 22.000 infantes y 1.000 jinetes de César. Era una ventaja masiva para Pompeyo, especialmente en caballería. El plan pompeyano era simple: usar la superioridad de caballería para envolver el flanco derecho cesariano y atacar la retaguardia mientras la infantería mantenía presión frontal. Era táctica estándar y debería haber funcionado, pero César anticipó exactamente esa maniobra. Destacó 6 cohortes, alrededor de 3.000 hombres, de su línea principal, y las posicionó en ángulo detrás de su flanco derecho, ocultas a la vista pompeyana. Ordenó a estos hombres no lanzar sus jabalinas como era costumbre, sino usarlas como lanzas, apuntando específicamente a los rostros de los jinetes enemigos. Era una innovación táctica brillante. Los jinetes aristocráticos que formaban la caballería de Pompeyo no estaban acostumbrados a combate cuerpo a cuerpo brutal. Cuando las cohortes ocultas de César emergieron y comenzaron a apuñalar hacia arriba, hacia las caras de los jinetes, el pánico fue instantáneo. La caballería pompeyana, supuestamente la fuerza decisiva de la batalla, huyó del campo sin haber logrado nada. Con su caballería destruida, el flanco pompeyano quedó expuesto. César lanzó su tercera línea, tropas frescas que había mantenido en reserva, directamente contra el costado del ejército enemigo. La infantería pompeyana, ya agotada después de horas de combate frontal, no pudo resistir el ataque desde ángulo inesperado. Las líneas se rompieron, los hombres empezaron a correr. Lo que había sido batalla campal se convirtió en masacre. Pompeyo, observando desde retaguardia, vio el colapso de su ejército y simplemente se rindió mentalmente. Sin siquiera intentar reunir sus tropas o organizar retirada ordenada, galopó de regreso a su campamento, se encerró en su tienda y se quedó allí en shock hasta que los soldados cesarianos irrumpieron horas después. Para entonces Pompeyo ya había huido nuevamente, esta vez hacia la costa. Dejó atrás no solo su ejército, sino su dignidad.
Las cifras de bajas en Farsalia son asombrosas. Pompeyo perdió 15.000 muertos y 24.000 capturados. César perdió apenas 200 hombres. Era una victoria tan completa que parecía imposible. El ejército más grande que los optimates podían reunir había sido aniquilado en una sola tarde. Pompeyo el Grande, el conquistador del Oriente, el hombre más poderoso de su generación, estaba huyendo como un refugiado mientras César capturaba su campamento y leía su correspondencia privada. César encontró algo fascinante entre los documentos de Pompeyo. Cartas de senadores romanos, incluidos algunos que habían protestado neutralidad, prometiendo apoyo secreto a Pompeyo. Algunos oficiales sugirieron que César publicara estas cartas para humillar a sus enemigos, pero César ordenó que todas fueran quemadas sin leerlas. Era otra muestra de clemencia calculada. Quería que sus enemigos sintieran que todavía podían rendirse sin temer exposición o venganza. Era perdón con propósito político. Pompeyo huyó hacia Egipto. Razonó que el joven faraón Ptolomeo XIII le debía gratitud porque su padre había sido restaurado al trono por intervención de Pompeyo años antes. Llegó a la costa egipcia cerca de Pelusio el 28 de septiembre del 48 con apenas un puñado de acompañantes. Envió mensajeros solicitando audiencia con el faraón. Los asesores de Ptolomeo, un grupo de cortesanos griegos liderado por un eunuco llamado Potino, deliberaron sobre qué hacer con este fugitivo problemático. La decisión que tomaron revela algo sobre cómo el resto del mundo veía la guerra civil romana. Para los egipcios, Pompeyo no era el defensor de la República, sino simplemente el perdedor en una lucha de poder entre dos caudillos romanos. Ayudarlo significaría enemistarse con César, que claramente era el ganador, pero rechazarlo abiertamente podría ofender a los residentes romanos en Alejandría. Así que idearon una solución que consideraban diplomáticamente elegante: asesinar a Pompeyo antes de que pudiera desembarcar. Enviaron un bote con algunos oficiales romanos que habían servido bajo Pompeyo años antes, ahora empleados como mercenarios egipcios. Pompeyo, reconociendo caras familiares, sintió alivio. Creía que estos veteranos lo habían venido a rescatar. Se despidió de su esposa Cornelia, que lo observaba desde el barco, y abordó el bote egipcio. Mientras remaban hacia la costa, uno de los oficiales, un tal Septimio, se acercó por detrás con una espada. Pompeyo entendió en el último segundo lo que estaba ocurriendo. Cubrió su rostro con su toga, un gesto romano de dignidad ante la muerte, y recibió la puñalada sin pronunciar palabra. Tenía 58 años. Los egipcios decapitaron el cadáver de Pompeyo, embalsamaron la cabeza para presentarla a César como regalo cuando llegara. El cuerpo fue cremado de manera rudimentaria en la playa por un viejo esclavo que había acompañado a Pompeyo. Cornelia observó todo desde el barco, incapaz de intervenir. Luego ordenó al capitán que zarpara inmediatamente. El conquistador del Oriente, el hombre que había celebrado 3 triunfos, terminó su vida asesinado por mercenarios baratos en una playa egipcia anónima. César llegó a Egipto pocos días después, persiguiendo a Pompeyo. Cuando le presentaron la cabeza cortada, según Plutarco, se apartó con repugnancia y lloró. Probablemente las lágrimas eran genuinas. Pompeyo había sido su aliado, su yerno, su rival. Su muerte de esta manera tan humillante no era lo que César había planeado. Quería derrotar a Pompeyo personalmente, perdonarlo públicamente, convertir su clemencia en arma política. Los egipcios le habían robado esa oportunidad. César ordenó que ejecutaran a Septimio y a los otros asesinos. Luego mandó construir un pequeño templo para albergar las cenizas de Pompeyo. Era teatro, pero teatro sincero. Lo que César hizo a continuación en Egipto revelaría otro aspecto de su carácter: su incapacidad para resistir cualquier desafío a su autoridad, sin importar cuán insignificante fuera.
Técnicamente, Egipto era un reino cliente independiente, no una provincia romana. César no tenía autoridad legal para intervenir en sus asuntos internos. Pero cuando llegó a Alejandría y descubrió que el joven Ptolomeo XIII estaba en guerra civil con su hermana y esposa Cleopatra VII por el control del trono, César decidió que él personalmente resolvería el conflicto. ¿Por qué? Parcialmente porque Egipto le debía dinero a Roma. Deudas enormes acumuladas por el padre de Ptolomeo y Cleopatra para comprar reconocimiento romano de su legitimidad. César necesitaba ese dinero para pagar a sus legiones. Pero más allá de consideraciones financieras, César simplemente no podía tolerar que nadie, ni siquiera un faraón extranjero, le dijera qué hacer. Cuando los asesores de Ptolomeo sugirieron cortésmente que César debería marcharse y dejar que los egipcios manejaran sus propios asuntos, César los ignoró completamente. Cleopatra vio su oportunidad. Tenía 22 años. Estaba exiliada de Alejandría por las fuerzas de su hermano y necesitaba desesperadamente un patrón poderoso. Así que se introdujo en los aposentos de César de noche, supuestamente enrollada en una alfombra o saco de ropa para evitar a los guardias de Ptolomeo. Es uno de los encuentros más famosos de la historia, romantizado en incontables películas y novelas. Pero la realidad probablemente fue más calculada que romántica. Cleopatra no era la belleza sobrenatural que Hollywood imagina. Las monedas que llevan su imagen muestran una mujer de rasgos fuertes, nariz prominente, mandíbula cuadrada. Pero tenía algo más valioso que belleza física: inteligencia aguda, educación sofisticada y voluntad de usar cualquier medio para conseguir poder. Hablaba 9 idiomas, había estudiado filosofía, matemáticas, astronomía. Era la primera de su dinastía ptolemaica en aprender egipcio y presentarse a su pueblo como faraón genuino en lugar de colonizador griego. Y entendió inmediatamente que César era un hombre que respondía no solo a adulación, sino a desafío intelectual. Su primera conversación aparentemente duró toda la noche. César quedó fascinado. Aquí había una mujer que podía discutir estrategia militar, política mediterránea, filosofía griega, todo con conocimiento real, en lugar de la educación superficial que recibían la mayoría de aristócratas romanos. Más importante, Cleopatra le ofreció algo que ninguna de sus amantes romanas podía: legitimidad divina. Como faraón de Egipto, Cleopatra era considerada diosa viviente por sus súbditos. Asociarse con ella significaba asociarse con lo divino. Para un hombre como César, quien ya estaba empezando a presentarse como más que mortal, eso era irresistible. Se convirtieron en amantes esa noche, y César inmediatamente decidió que Cleopatra, no Ptolomeo, debería gobernar Egipto. Convocó a ambos hermanos al palacio y anunció su decisión. Gobernarían como corregentes, pero Cleopatra sería la socia principal. Los asesores de Ptolomeo, especialmente Potino, el eunuco que había organizado el asesinato de Pompeyo, quedaron horrorizados. Este general romano arrogante estaba tratando Egipto como provincia conquistada, instalando su amante como gobernante títere. Organizaron una revuelta. La guarnición egipcia de Alejandría, 20.000 soldados, se amotinó contra César. Atraparon a las 2 legiones cesarianas dentro del distrito del palacio. César, con menos de 4.000 hombres, enfrentaba un asedio urbano en ciudad hostil. Era la situación más peligrosa de su vida. Peor aún, la flota egipcia en el puerto podía cortar cualquier posibilidad de refuerzos o escape.
César respondió con brutalidad característica. Ordenó que su pequeña fuerza incendiara los muelles del puerto para evitar que la flota egipcia lo atacara. Pero el fuego se salió de control. Se extendió desde los muelles hacia los almacenes cercanos. Uno de esos almacenes contenía parte de la legendaria Biblioteca de Alejandría, la colección más grande de conocimiento del mundo antiguo. Las llamas la consumieron. ¿Cuántos rollos se perdieron? Es debatido. Los historiadores antiguos dan cifras desde 40.000 hasta 400.000. Probablemente fue una fracción de la biblioteca total, que estaba distribuida en varios edificios. Pero el simbolismo era devastador. César, el hombre que se presentaba como campeón de civilización romana, acababa de destruir uno de los tesoros culturales más grandes de la humanidad para salvar su propia piel. El asedio se extendió durante meses. César defendía un perímetro cada vez más pequeño alrededor del palacio real, mientras los egipcios atacaban día y noche. Hubo combates brutales en las calles angostas de Alejandría, escaramuzas en los techos, intentos de minar las murallas del palacio. En un momento, los egipcios casi capturaron a César cuando su bote fue hundido durante una batalla en el puerto. Tuvo que nadar hacia la seguridad mientras sostenía documentos importantes sobre su cabeza con una mano. Tenía 52 años. Era absurdo que el conquistador de la Galia estuviera nadando por su vida en un puerto egipcio. Finalmente, en marzo del 47, llegaron refuerzos desde Siria. 3 legiones bajo comando de Mitrídates de Pérgamo marcharon hacia el delta del Nilo. César salió de su asedio y se unió a ellas. Juntos derrotaron al ejército egipcio en la batalla del Nilo. Ptolomeo XIII, el joven faraón, se ahogó en el río mientras huía, su cuerpo nunca recuperado. Potino el eunuco fue ejecutado. Los otros asesores rebeldes huyeron o se rindieron. Cleopatra quedó como única gobernante de Egipto, pero ahora estaba embarazada de César. En junio del 47 dio a luz un hijo al que llamó Ptolomeo César, aunque el mundo lo conocería como Cesarión, pequeño César. Era el primer hijo varón reconocido de César. El dictador tenía una hija de su primer matrimonio, Julia, quien había muerto años antes, pero nunca había tenido heredero masculino legítimo. Cesarión no era legítimo según ley romana, porque Cleopatra era extranjera, y César ya estaba casado con Calpurnia en Roma. Pero según ley egipcia, Cesarión era príncipe real y potencial heredero del faraón. César pasó 2 meses adicionales en Egipto después del nacimiento de Cesarión. Oficialmente estaba reorganizando la administración egipcia. En realidad, estaba de luna de miel con Cleopatra. Navegaron juntos por el Nilo en una barcaza real gigantesca, visitando templos antiguos, siendo adorados como dioses vivientes por las multitudes egipcias. Era el tipo de adulación divina que ningún romano podía recibir en Roma, donde los ciudadanos eran ferozmente igualitarios en su desprecio por cualquiera que se presentara como superior. César amó cada segundo, pero mientras César jugaba a ser Dios en Egipto, sus enemigos todavía no estaban completamente derrotados. Catón había escapado a África después de Farsalia y estaba reuniendo un nuevo ejército pompeyano con ayuda del rey Juba de Numidia. Tenían 14 legiones, una fuerza formidable. Simultáneamente, Farnaces Gundo de Ponto, hijo del legendario Mitrídates, había aprovechado la guerra civil romana para invadir las provincias orientales de Roma. Y en Hispania, los hijos de Pompeyo estaban organizando resistencia contra los gobernadores cesarianos. César no podía quedarse en Egipto indefinidamente mientras su control del mundo romano se desmoronaba, pero también no quería dejar a Cleopatra. Eventualmente, el deber ganó. En julio del 47 finalmente se despidió de Cleopatra y Cesarión, dejando 3 legiones en Egipto para asegurar que nadie desafiara su régimen, y marchó hacia Asia Menor para enfrentar a Farnaces. La campaña contra Farnaces
Fue probablemente la más breve de la carrera de César. Se encontraron en Sela el 2 de agosto del 47. Farnaces tenía 20.000 tropas contra los 15.000 de César, pero las tropas de Farnaces eran principalmente milicias orientales sin entrenamiento romano. La batalla duró 4 horas. Las legiones de César destrozaron las líneas enemigas con tanta facilidad que fue casi aburrido. Farnaces huyó, fue perseguido y eventualmente asesinado por uno de sus propios oficiales. César estaba tan poco impresionado por la facilidad de esta victoria que la resumió en su informe al Senado con 3 palabras que se harían inmortales: Veni, vidi, vici, vine, vi, vencí. Era concisión arrogante típica de César. No necesitaba elaborar, porque la victoria había sido tan completa que no requería explicación. Regresó a Roma en septiembre del 47, después de casi 2 años de ausencia. La ciudad lo recibió con triunfos masivos, celebrando sus victorias en Galia, Egipto, Ponto y África. Pero debajo del espectáculo público, Roma estaba inquieta. Durante la ausencia de César, su lugarteniente Marco Antonio había administrado la ciudad con incompetencia notable. Había habido disturbios, protestas de deudores, motines de veteranos exigiendo pagos prometidos. César tuvo que ejecutar a algunos de los amotinados para restaurar disciplina. Era un recordatorio brutal de que su régimen dependía de violencia continua. Pero quedaba una amenaza mayor: Catón y los restos pompeyanos en África. Catón había convertido la provincia de África en bastión del republicanismo ideológico. Rechazó toda oferta de clemencia de César. Declaró que prefería la muerte a vivir bajo tiranía y estaba preparando un ejército para una última batalla decisiva que determinaría el futuro de Roma. César embarcó hacia África en diciembre del 47 con 8 legiones. Desembarcó cerca de Leptis Magna e inmediatamente enfrentó problemas. Las fuerzas pompeyanas, bajo Metelo Escipión y Catón, superaban a las suyas y controlaban el territorio. Peor aún, el rey Juba de Numidia aportaba caballería pesada y elefantes de guerra, animales que las legiones romanas temían. Durante semanas, César maniobró evitando batalla decisiva, esperando que sus enemigos cometieran error. El error vino en Tapso, el 6 de abril del 46. Escipión posicionó su ejército con los elefantes en el centro de su línea, asumiendo que aterrorizarían a la infantería cesariana. Pero César había anticipado esto. Entrenó a sus tropas específicamente en técnicas anti-elefante. Cuando comenzó la batalla, las legiones cesarianas usaron hondas y jabalinas para atacar los elefantes desde distancia. Los animales, heridos y aterrorizados, entraron en pánico, se dieron vuelta y cargaron hacia atrás, directamente contra sus propias líneas, aplastando a miles de soldados pompeyanos. El ejército de Escipión colapsó en minutos. Fue otra masacre absoluta. 10.000 pompeyanos murieron, la mayoría ejecutados mientras intentaban rendirse. Las tropas de César, enfurecidas después de meses de campaña frustrante, ignoraron órdenes de clemencia y simplemente mataron a todos los que encontraron. Escipión intentó escapar por mar, pero su barco fue capturado. Se suicidó antes de que pudiera ser llevado ante César. Catón estaba en la ciudad de Útica cuando llegaron noticias de Tapso. Entendió inmediatamente lo que significaba. La causa republicana estaba terminada. César había ganado. Algunos oficiales sugirieron continuar resistencia desde las provincias orientales, pero Catón sabía que eso solo prolongaría el sufrimiento sin cambiar el resultado final. Decidió que si la República debía morir, moriría con ella. La noche del 12 de abril del 46, Catón cenó tranquilamente con amigos. Discutieron filosofía estoica, particularmente las ideas de libertad y autodeterminación. Luego Catón se retiró a su habitación. Leyó el Fedón de Platón, el diálogo sobre la inmortalidad del alma,
y se atravesó el estómago con su espada. El primer golpe no fue mortal. Sus sirvientes lo encontraron, llamaron a un médico que cosió la herida. Pero Catón, en cuanto recuperó conciencia, arrancó las suturas con sus propias manos y se desangró hasta morir. Tenía 49 años. La muerte de Catón horrorizó incluso a los partidarios de César. Catón había sido el símbolo viviente de integridad republicana, el hombre que nunca se había comprometido, nunca había aceptado sobornos, nunca había traicionado sus principios. Su suicidio era acusación final contra César. Prefería la muerte a vivir en un mundo donde un solo hombre controlaba Roma. Y esa acusación resonaría durante siglos. Los escritores republicanos harían de Catón un mártir. Los senadores que eventualmente conspirarían para asesinar a César lo harían invocando el espíritu de Catón. César, cuando se enteró del suicidio de Catón, supuestamente dijo: «Catón, te envidio tu muerte, porque me envidiaste mi clemencia». Era reconocimiento implícito de que la muerte de Catón era victoria moral para el bando derrotado. Catón había negado a César la oportunidad de perdonarlo, de demostrar su magnanimidad, de convertir al último republicano verdadero en cliente político agradecido. Al morir, Catón había demostrado que algunos valores eran más importantes que la supervivencia, que algunas líneas no debían cruzarse sin importar el costo personal. Pero César no tenía tiempo para remordimientos filosóficos. Quedaba una última campaña. Los hijos de Pompeyo, Gneo y Sexto habían logrado reunir 13 legiones en Hispania. Era el ejército pompeyano más grande que quedaba. César marchó hacia Hispania en noviembre del 46, enfrentándolos en Munda el 17 de marzo del 45. Munda fue la batalla más difícil de la vida de César. Las legiones pompeyanas lucharon con ferocidad desesperada, sabiendo que esta era su última oportunidad. Durante horas, el resultado estuvo en duda. En un momento, la línea cesariana empezó a retroceder. César, ahora con 55 años, hizo algo que no había hecho en décadas. Tomó un escudo y se lanzó personalmente al frente, luchando cuerpo a cuerpo con sus soldados, gritándoles que si iban a correr, al menos mataran primero a su general para ahorrarle la vergüenza de sobrevivir a una derrota. Funcionó. Las legiones cesarianas se reagruparon. Lanzaron un último asalto masivo que rompió las líneas enemigas. 30.000 pompeyanos murieron en Munda. Fue carnicería en escala que rivalizaba con Farsalia. Gneo Pompeyo fue capturado y ejecutado. Sexto escapó y pasaría años como pirata en el Mediterráneo. Pero ya no representaba amenaza seria. Con Munda, las guerras civiles finalmente terminaron. César había derrotado todos los ejércitos enemigos, eliminado todos los rivales serios, conquistado todas las provincias importantes. Regresó a Roma en octubre del 45 como gobernante absoluto del mundo mediterráneo. Celebró 5 triunfos simultáneos, espectáculos de propaganda tan elaborados que dejaron a Roma asombrada. Desfiló prisioneros exóticos, exhibió tesoros capturados, distribuyó donaciones masivas a los ciudadanos y comenzó a implementar reformas que transformarían Roma fundamentalmente. Algunas de estas reformas eran genuinamente beneficiosas. Reorganizó el calendario, creando el calendario juliano, que con modificaciones menores todavía usamos. Inició proyectos de obras públicas masivos que emplearon a miles. Estableció colonias para veteranos en provincias que necesitaban romanización. Expandió la ciudadanía romana a comunidades de Galia e Hispania. Regularizó la administración provincial, reduciendo corrupción. Pero otras acciones revelaban sus intenciones verdaderas. Se nombró a sí mismo dictador perpetuo, aboliendo el límite temporal de 6 meses que había protegido Roma de tiranía.
Llenó el Senado con sus partidarios, expandiéndolo de 600 a 900 miembros para diluir el poder de los senadores tradicionales. Colocó su imagen en monedas, algo que ningún romano vivo había hecho. Permitió que provincias orientales le construyeran templos y le adoraran como Dios. Nombró meses del año según su familia. Cuando los senadores le ofrecieron honores cada vez más extravagantes, Rey de Reyes, Padre de la Patria, Divino Julio, los aceptaba todos con falsa modestia que engañaba a nadie. El momento más revelador vino en febrero del 44, durante el Festival de Lupercalia. Marco Antonio, ahora cónsul y partidario principal de César, ofreció públicamente a César una diadema real. En Roma, el título de rey era el más odiado de todos. La república se había fundado precisamente para abolir la monarquía. Cualquier romano que aspirara a la realeza era considerado traidor automático. César rechazó la diadema, pero el rechazo fue tan obviamente performativo, tan claramente diseñado para que Antonio insistiera y César, eventualmente, aceptara por presión popular, que el efecto fue exactamente opuesto al intentado. Los romanos entendieron que César estaba probando su tolerancia a la monarquía abierta. Un grupo de senadores decidió que habían tolerado suficiente. Liderados por Gayo Casio Longino y Marco Junio Bruto, conspiraron para asesinar a César. Bruto era particularmente simbólico. Era hijo de Servilia, la amante de larga data de César. Algunos contemporáneos susurraban que Bruto era en realidad hijo ilegítimo de César, aunque las fechas no coinciden del todo. César ciertamente trataba a Bruto con afecto especial. Lo había perdonado después de Farsalia, cuando Bruto había luchado del lado pompeyano. Lo había promovido a magistraturas importantes, y ahora Bruto estaba planeando matarlo. Los conspiradores eran alrededor de 60 senadores, una mezcla de republicanos ideológicos como Casio, que genuinamente creían en restaurar la república, y oportunistas que simplemente querían eliminar a César para avanzar sus propias carreras. Decidieron actuar el 15 de marzo del 44, los idus, según el calendario romano, durante una sesión del Senado en el Teatro de Pompeyo. César había recibido múltiples advertencias. Su esposa Calpurnia tuvo pesadillas sobre su muerte y le rogó que no fuera al Senado ese día. Un adivino supuestamente le advirtió: «Cuidado con los idus de marzo». Algunos conspiradores menos discretos habían dejado caer insinuaciones que llegaron a oídos de César. Pero César, ya sea por arrogancia o fatalismo, ignoró todas las señales. Llegó al Senado como planeado. Los conspiradores lo rodearon pretendiendo presentar peticiones. Uno de ellos, Tulio Cimbro, agarró la toga de César como señal. Entonces Casca golpeó primero, apuñalando el cuello de César. César intentó defenderse, golpeando a Casca con su stylus, el bolígrafo de metal que usaba para tomar notas. Pero entonces los otros conspiradores atacaron en masa. César recibió 23 puñaladas mientras caía. La tradición dice que cuando vio a Bruto entre los atacantes, César pronunció en griego que sí, tecnon, kai sí, tecnon. ¿Tú también, hijo? Probablemente no dijo nada. Probablemente estaba demasiado ocupado muriendo. Pero la frase capturó la traición que César debió sentir. El hombre que había perdonado a todos sus enemigos, que había ofrecido clemencia sin límite, moría asesinado por personas a quienes había mostrado favor especial. César colapsó al pie de una estatua de Pompeyo. Era ironía que habría apreciado. El hombre a quien había derrotado finalmente tenía venganza póstuma. César tenía 55 años. Había gobernado Roma absolutamente durante apenas 4 años. Pero en ese tiempo había transformado la república fundamentalmente, y su muerte no restauraría lo que había destruido.
Los conspiradores esperaban que el asesinato de César desencadenaría celebración popular y restauración republicana. En su lugar, causó caos político que llevaría a 13 años adicionales de guerra civil. Marco Antonio, el lugarteniente de César, se apoderó del testamento de César y lo leyó públicamente. César había adoptado póstumamente a su sobrino nieto, Octavio, como hijo y heredero. Había dejado dinero sustancial a cada ciudadano romano. Cuando Antonio terminó de leer el testamento ante las masas reunidas en el foro, la multitud enloqueció. Incendiaron las casas de los conspiradores. Bruto y Casio huyeron de Roma. Eventualmente Octavio, el heredero adoptivo de César, derrotaría a Antonio, se convertiría en Augusto, el primer emperador oficial de Roma, y establecería el sistema imperial que duraría siglos. Pero esa es otra historia. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. ¿Qué legado dejó César, no el que pretendía? Se presentó como salvador de Roma, reformador benevolente, conquistador de pueblos bárbaros, constructor de civilización. En realidad fue un déspota brillante, cuya ambición personal destruyó el sistema político más exitoso del mundo antiguo. Sus conquistas en Galia costaron 1 millón de vidas y esclavizaron otro millón. Su guerra civil mató a cientos de miles más de romanos luchando contra romanos. Sus reformas, aunque algunas eran útiles, consolidaron poder en manos individuales de manera que hacía dictadura inevitable. Pero también demostró algo profundo sobre naturaleza humana y poder político. Demostró que ningún sistema de gobierno, sin importar cuán cuidadosamente diseñado, puede resistir a un individuo con suficiente genio, ambición y falta de escrúpulos morales. La República Romana tenía 5 siglos de tradición, docenas de salvaguardas constitucionales contra tiranía, cultura política de servicio cívico en lugar de ambición personal. Y César la destruyó en una década. Las líneas que César cruzó, tanto literales como metafóricas, redefinieron qué era posible en política romana. Cruzó el Rubicón con ejército en violación directa de ley. Cruzó líneas morales, seduciendo a esposas de enemigos como arma política. Cruzó límites de violencia aceptable con genocidios en Galia. Cruzó la frontera entre magistrado republicano y monarca absoluto gradualmente hasta que la diferencia dejó de importar. Y cada vez que cruzaba una línea y sobrevivía, hacía más fácil para él y sus sucesores cruzar la siguiente. Roma nunca recuperó su república. Los emperadores que siguieron a César gobernarían con poder aún más absoluto, pero al menos la mayoría fingía respetar formas republicanas. César ni siquiera fingía al final. Aceptaba divinidad, dictadura perpetua, adoración cultista. Y murió porque incluso en una sociedad que había tolerado todo lo demás, había límites que suficientes hombres todavía no permitirían cruzar. La pregunta que César nos deja es, ¿qué hacemos cuando aparece alguien como él en nuestras propias sociedades? Alguien carismático, brillante, exitoso, que promete soluciones simples a problemas complejos. Alguien que desprecia reglas como obstáculos burocráticos. Alguien cuya ambición personal se disfraza como servicio al bien mayor. ¿Cómo reconocemos cuando ese tipo de líder cruza de reformador necesario a déspota peligroso? ¿Y cómo lo detenemos sin destruir las instituciones mismas que estamos intentando proteger? Roma no encontró respuestas satisfactorias a estas preguntas. Los conspiradores que mataron a César creyeron que estaban salvando la República. En realidad, solo aceleraron su destrucción, porque en lugar de un dictador brillante pero finalmente mortal, obtuvieron serie de guerras civiles que terminaron con emperador más poderoso y permanente. César cruzó el Rubicón la noche del 10 de enero del 49 a.C.
Pero las líneas que realmente importaban, las que separaban república de autocracia, libertad de servidumbre, servicio público de ambición privada, esas las había estado cruzando durante toda su vida adulta. Y cuando finalmente cayó asesinado al pie de la estatua de Pompeyo, cubierto de sangre de 23 heridas, había transformado tan completamente el mundo romano que nada volvería a ser igual. El pequeño río que cruzó esa noche ya no existe. Los sedimentos del tiempo lo han borrado del paisaje. Pero las consecuencias de ese cruce, las líneas que César demostró que cualquier persona suficientemente audaz puede cruzar sin importar cuán sagradas las considere la sociedad, esas todavía nos acompañan. Todavía vivimos en el mundo que César ayudó a crear. Un mundo donde poder personal supera ley institucional, donde carisma derrota constitución, donde las líneas que juramos nunca cruzar se convierten en sugerencias ante suficiente ambición.